Nos muestra un mm. camino polémico, audaz, seguramente arriesgado. El descubrimiento del otro, Ok, parece que ya del estamos amor y en del línea. sexo. Déjenme Habrá que animarse corroborar. a recorrerlo. Entonces, ¿siempre Hay qué que libro animarse si fue? queremos ¿El ir más allá El esto qué? camino del encuentro. en un mismo. Bien, ya estamos en línea. Aquí estamos. Buenas noches. Buenas noches. Déjenme compartir, Noches compartir el buenas. enlace para, para arrancar. Mientras saludamos ahí a la gente de Facebook y YouTube. Ahí estamos ya en línea. Aquí estaré leyendo los comentarios. Y pues bueno, ya estamos nuevamente por acá. Vamos a continuar con nuestro material. Vamos a retomar nuestra lectura. A ver, ahí donde era. Sí, porque ya estuvo bueno de vacaciones. Sí, ya tomamos muchas vacaciones. ¿Qué fue? ¿Un mes? No, fueron 15 días, solo Menos, dos ¿no? semanas. 2 semanas. Solo dos semanitas. A ver, 2 semanas. 2 semanuquis. Bien, entonces me dicen que se mira bien las letras, ¿verdad? El texto. Sí. 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 Perfecto, pues bueno, vamos a continuar con este grupo, grupo de estudio, reiterando la intención de esta actividad que es ayudarnos los unos a los otros en este camino de transitar esas experiencias en esto llamado vida. Ya hemos analizado un par de materiales. Empezamos con el camino de la autodependencia de este mismo autor, Jorge Bucay. Después nos seguimos con Comunión con Dios del autor Neil Donald Walsh. Y hemos tenido bastante aprendizaje en este año anterior. En un año nos aventamos dos libros. Vamos a ver este año cuánto podemos avanzar. No es qué tanto avanzamos, sino qué tanto podemos recibir, qué tanto podemos eh, cambiar de esa información para modificar las perspectivas que nos hacen tomar decisiones en esta vida. El primer libro de este compendio, de este conglomerado de libros de Jorge Bucay, el primer libro es precisamente El camino de la autodependencia. El segundo es el libro de Camino del Encuentro. Voy a preguntarle, señoritas, ¿se acuerdan de qué hablaba el primer libro del Camino de la Autodependencia? Alguien que me diga, ay, hablaba de Juana, Chana y Mengana. El camino de la autodependencia. A ver, Pues hablaba de cómo las personas se hacen dependientes y a veces aunque los maltratan o les hacen cosas, es como, ¿cómo te explico?
se hablaba acerca de esa autodependencia de tal manera que si la persona no estaba con esa otra persona de la cual dependía, entonces sentía como un vacío en su ser, en su persona, como si fuera una droga, Ajá. ¿verdad? Como Ok. si fuera una... Entonces, mm, hacía que no podía separarse de esa persona, no podía nada. Era como si le quitara, por decir así, su libertad a esa persona. Yo siento así, pero era como, ¿cómo te explico? Es tan dependiente esa persona que ya sí, es que ya no van a poder sobrevivir o vivir. Ajá. Eso me acuerdo yo de Muy bien, este libro de la autodependencia. muy bien. Excelente. Madre, ¿usted se acuerda de algo de ese libro? ¿Algo que nos Mm, comparta? No, la verdad no. Ok. Por Bueno, eso, Sagi, tú ya no te integrabas cuando leímos ese libro, ¿verdad? No, todavía no. Bueno, les comparto un breve resumen de lo que decía ese libro. El camino de la autodependencia narra o empieza la narrativa con una historia. ¿Se acuerdan de esa historia? La historia de la carreta, La alegoría del carruaje, exactamente. ajá, el carruaje y el de el el cochero, cochero, El cochero, los ajá, caballos. los Esa alegoría caballos, del carruaje la utiliza Jorge Bucay, el doctor Jorge Bucay, la utiliza en todo este compendio de estos libros. Va a tomar muchas referencias de esa alegoría para explicar el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, y se me hace que hasta el quinto. Entonces, es la base de la enseñanza que nos muestra. Hablaba también ujú, mucho esa alegoría del carruaje, tiene mucha carnita, tiene mucho que rescatar y es extensísimo todo lo que enseña Jorge Bucay con ese cuentito, con esa alegoría. Pero también nos mencionaba parte es donde ahí aprendimos o donde analizamos la diferencia del comprender y del aceptar o el resignarse. Es donde nos hablaba ya casi al final que todos vamos creando un cuartito de herramientas y vamos ujú, teniendo esas opciones que son las herramientas para construir nuestra vida, para construir nuestras relaciones, para construir nuestras experiencias. Cada quien va eh, creando, formando, abasteciendo ese cuarto de herramientas y cada quien decide dónde lo pone, si lo deja abierto, si lo cierra. Y hacía mucha referencia ya casi al final de todo lo que nos enseñó en ese libro de cómo vamos adquiriendo nosotros el conocimiento, las responsabilidades, las experiencias para saber cómo las vamos a utilizar en las futuras experiencias venideras, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos es algo de lo que yo me puedo acordar ahorita, que es donde rescatamos un poco más las herramientas que nos dio ese libro, el entender la diferencia entre comprender y aceptar o resignarse, y todo lo que nos enseñaba de la carreta, los ujú, caballos, el cochero,
la carroza, la El carreta como camino. tal, el Ujú. camino, exactamente. Entonces, pues ahora vamos a continuar con este segundo tomo, por decirlo así, este segundo tomo, que es el camino del encuentro. Y vamos a ver qué nos dice Jorge Bucay en este segundo material. Dice más o menos así. En este segundo libro de los cuatro que constituyen la serie Hojas de Ruta, Jorge Bucay nos muestra un camino polémico, audaz, seguramente arriesgado, el descubrimiento del otro, del amor y del sexo. Habrá que animarse a recorrerlo hasta el final si queremos ir más allá del encuentro con uno mismo. Convivencia, acuerdos, atracción, sexo, confianza, contacto con algunos, perdón, son algunos de los hitos de este trayecto a través del cual, lúcido y provocativo, el autor desarrolla los distintos conceptos de naturaleza humana. Desmitifica las creencias más arraigadas sobre el amor y el sexo en nuestra cultura. Estudia las relaciones familiares, los hijos, los hermanos, la familia, política, y hace hincapié en la pareja, el enamoramiento y matrimonio. Bucay, como siempre, nos invita a entrar en el universo de sus ideas, obligándonos a pensar las propias y desafiando nuestro desacuerdo. La conquista del segundo tramo de esta ruta culmina con el encuentro definitivo de nuestra capacidad de amar al otro. Hemos llegado a la mitad de la ruta trazada. Dos caminos nos faltan, ay, perdón. Dos caminos nos faltan hasta la cima. El primero nos aguarda aquí, aquí nomás. Es el camino de las lágrimas. El último deberá esperar su turno, porque el recorrido porque recorrido los tres primeros, se puede llegar al camino más anhelado, el de la felicidad. El camino del encuentro, hojas de ruta. Este libro se ha maquetado siguiendo los estándares de calidad de, bueno, perdón, publicidad. Agradecimientos. Aquí. Hojas de ruta. Seguramente hay un rumbo, posiblemente y de muchas maneras, personal y único. Posiblemente haya un rumbo, seguramente y de muchas maneras el mismo para todos. Hay un rumbo seguro y de alguna manera posible. Perdón. Hay un camino, hay un rumbo seguro y de alguna manera posible. De manera que habrá que encontrar ese rumbo y empezar a recorrerlo. Y posiblemente habrá que arrancar solo y aprenderse al encontrar y sorprenderse al encontrar más adelante en el camino a todos los que seguramente van en la misma dirección. Este rumbo último, solitario, personal y definitivo, sería bueno no olvidarlo. Es nuestro puente hacia los demás, el único punto de conexión que nos une irremediablemente al mundo de lo que es. Llamemos al destino final como cada uno quiera: felicidad, autorrealización, elevación, iluminación, darse cuenta, paz, éxito, cima o simplemente final. Lo mismo da, todos sabemos que arribar con bien allí es nuestro desafío.
Habrá quienes se pierdan en el trayecto y se condenen a llegar un poco tarde. Y habrá también quienes encuentren un atajo y se transformen en expertos guías para los demás. Algunos de estos guías me han enseñado que hay muchas formas de llegar, infinitos accesos, miles de maneras, decenas de rutas que nos llevan por el rumbo correcto, caminos que transitaremos uno por uno. Sin embargo, hay algunos caminos que forman parte de todas las rutas trazadas, caminos que no se pueden esquivar, caminos que habrá que recorrer si uno pretende seguir, caminos donde aprenderemos lo que es imprescindible saber para acceder al último tramo. Para mí, esos caminos inevitables son cuatro. El primero es el camino del encuentro, el encuentro definitivo con uno mismo, que yo llamo el camino de la autodependencia. El segundo, el camino del encuentro con el otro, del amor y del sexo, que llamo el camino del encuentro. El tercero, del, el tercero, el camino de las pérdidas y de los duelos, que llamo el camino de las lágrimas. Y el cuarto y último, el camino de la completud y de la búsqueda del sentido, que llamo el camino de la felicidad. A lo largo de mi propio viaje he vivido consultando los apuntes que otros dejaron de sus viajes y he usado parte de mi tiempo en trazar mis propios mapas del recorrido. Mis mapas de estos cuatro caminos se constituyeron en estos años en hojas de ruta que me ayudaron a retomar el rumbo cada vez que me perdía. Quizás estas hojas de ruta puedan servir a algunos de los que, como yo, suelen perder el rumbo y quizás también a aquellos que sean capaces de encontrar atajos. De todas maneras, el mapa nunca es el territorio y habrá que ir recorriendo el recorrido cada vez que nuestra propia experiencia encuentre un error en el cartógrafo. Solo así llegaremos a la cima. Ojalá nos encontremos allí. Querrá decir que ustedes han llegado. Querrá decir que lo conseguí también yo. La alegoría del carruaje 2. Integrados como un todo, mi carruaje, los caballos, el cochero y yo, como me enseñaron a llamarle al pasajero, recorrimos con cierto trabajo el primer tramo del camino. A medida que avanzaba, cambiaba el entorno, por momentos árido y desolador, por momentos florido y confortante. Cambiaban las condiciones climáticas y el grado de dificultad del sendero. A veces suave y llano, otras áspero y empinado, otras resbaladizo y en pendiente. Perdón. Cambiaban por fin mis condiciones anímicas. Aquí sereno y optimista, antes triste y cansado, más allá fastidioso y enojado. Ahora, al final de este tramo, siento que en realidad los únicos cambios importantes eran estos últimos, los intentos, como si los de afuera dependieran de estos o simplemente no existieran. Perdón. Ah. Perdón. Detenido por un momento a contemplar las huellas dejadas atrás, me siento satisfecho y orgulloso, para bien y para mal. Mis triunfos y mis frustraciones me pertenecen. Sé que una nueva etapa me espera, pero no ignoro qué podría dejar que me esperara para siempre, sin siquiera sentirme un poco culpable. Nada me obliga a seguir adelante, nada que no sea mi propio deseo de hacerlo.
Miro hacia adelante. El sendero me resulta atractivamente invitante. Desde el comienzo, veo que el trayecto está lleno de colores infinitos y formas nuevas que despiertan mi curiosidad. Mi intuición me dice que también debe estar lleno de peligros y dificultades, pero eso no me frena. Ya sé que cuento con todos mis recursos y que con ellos será suficiente para enfrentar cada peligro y traspasar cada dificultad. Por otra parte, he aprendido definitivamente que soy vulnerable, pero no frágil. Sumido en el diálogo interno, casi ni me doy cuenta de que he empezado el recorrido. Disfruto mansamente del paisaje y él, se diría, disfruta de mi paso. A juzgar por su... ay, a juzgar por su decisión de volverse a cada instante más hermoso. De pronto, a mi izquierda, por un sendero paralelo al que recorro, percibo una sombra que se mueve por detrás de unos matorrales. Presto atención. Más adelante, en un claro, veo que es otro carruaje que por su camino avanza en mi misma dirección. Me sobresalta su belleza, la madera oscura, los bronces brillantes, las ruedas majestuosas, la suavidad de sus formas torneadas y armónicas. Me doy cuenta de que estoy deslumbrado. Le pido al cochero que acelere la marcha para ponernos a la paz. Los caballos corcovean y desatan del trote. Sin que nadie lo indique, ellos solos van acercando el carruaje al borde izquierdo como para acortar distancias. El corraje vecino también es tirado por dos caballos y también tiene un cochero llevando las riendas. Sus caballos y los míos acompasan su trote espontáneamente como si fueran una sola cuadrilla. Los cocheros parecen haber Los cocheros parecen haber encontrado un buen momento para descansar porque ambos acaban de acomodarse en el pescante con la mirada perdida, sostienen relajadamente las riendas, dejando que el camino nos lleve. Estoy tan encantado con la situación que solamente un largo rato después descubro que el otro carruaje también lleva un pasajero. No es que pensara que no lo llevaba, solo que no lo había visto. Ahora lo descubro y lo miro. Veo que él también me está mirando. Como manera de hacerle saber mi alegría, le sonrío y él desde su ventana me saluda anímicamente con la mano. Devuelvo el saludo y me animo a susurrarle un tímido hola. Misteriosamente, o quizás no tanto, él escucha y contesta, hola, ¿vas hacia allá? Sí, contesto con una sorprendente para mí mismo alegría. ¿Vamos juntos? Claro, me dice, vamos. Yo respiro profundo y me siento satisfecho. En todo el camino recorrido no había encontrado nunca un compañero de ruta. Me siento feliz sin saber por qué y lo más interesante, sin ningún interés. Muy lento esto. Me siento feliz sin saber por qué y lo más interesante, sin ningún interés especial en saberlo. Parte 1. Historia. Padecemos una especie de subdesarrollo emocional que nos impulsa a ciertas conductas autodestructivas, tanto en nuestra vida pública como en la privada. Nos urge encontrar un camino que nos permita hallar una manera de ser más sanos y ese camino está íntimamente relacionado con el amor y la espiritualidad. El amor
es el mejor símbolo de la salud del hombre. Es todo lo opuesto de la agresión, del miedo y de la paranoia, que a su vez representan la patología que nos destruye, que nos desune. Claudio Naranjo, Clan 1984. Cuando pienso en la palabra encuentro, en el sentido en que la cito en todo este libro, la asocio con la idea del descubrimiento, la construcción y la repetitiva revelación de un nosotros que trasciende la estructura del yo. Esta creación del nosotros adiciona un sorprendente valor a la simple suma aritmética de tú y yo. Sin encuentro no hay salud. Sin la existencia de un nosotros, nuestra vida está vacía, aunque nuestra casa, nuestra baulera y nuestra caja de seguridad estén llenas de costosísimas posesiones. Y sin embargo, el bombardeo mediático nos incentiva a llenar nuestras casas, nuestras bauleras y nuestras cajas de seguridad de estas cosas y nos sugieren que las otras son sentimentales y anticuadas. Los escépticos intelectuales, ocupantes del lugar del supuesto saber, están siempre dispuestos a ridiculizar y menospreciar a los que seguimos hablando desde el corazón, desde la panza o desde el alma, a aquellos que hablamos más de emociones que de pensamientos, más de espiritualidad que de gloria y más de felicidad que de éxito. Si alguien habla del amor, es un inmaduro. Si dice que es feliz, es un ingenuo o un frívolo. Si es generoso, es sospechoso. Si es confiado, es un tonto. Y si es optimista, es un idiota. Y si acaso apareciera como una mezcla de todo esto, entonces los falsos dueños del conocimiento, asociados involuntarios del consumismo, diletante, dirán que es un farsante, un improvisado y poco serio, mercachifle, un chanta, como se dice en la Argentina. Muchos de estos jerarquizados pensadores configuran a veces la peor de las aristocracias y sofisticadas estirpes de aquello que se muestran demasiado evolucionados como para admitir su propia confusión o infelicidad. Otros están totalmente atrapados en su identidad y no están dispuestos a salir de su aislamiento por temor a que se descubra su falta de compromiso con el común de la gente. A casi todos, seguramente protegidos detrás de las murallas de su vanidad, les resulta difícil aceptar que otros, desde recorridos totalmente diferentes, propongan soluciones también diferentes. Y sin embargo, ya no se puede sostener el desmerecimiento de los vínculos y de la vida emocional. Cada vez más la ciencia aporta datos sobre la importancia que tiene para la preservación y recuperación de la salud, el contacto y el fluir de nuestra vida efectiva y lo necesaria que es la vivencia vincular con nosotros. Las investigaciones y los escritos de Carl Rogers, Abraham Maslow, Margaret Mead, Fritz Perls, David Biscott, Melanie Klein, Desmond Morris y más. Recientemente, Deslefsen, Dalke, Buscaglia, Coleman, Watzlawick, Bradshaw, Dyer y Satir, agregados a las impresionantes exploraciones y descubrimientos de Larry Dossey, nos obligan a replantear nuestros primitivos esquemas racionales de causa y efecto que la medicina y la psicología utilizaron tradicionalmente para explicar la salud y la enfermedad.
Sin embargo, si miramos a a nuestro alrededor y en nuestro interior, podemos percibir la ansiedad y la inquietud, cuando no el miedo, que despierta un posible encuentro nuevo. ¿Por qué? En parte porque todo encuentro evoca una cuota de ternura, de compasión, de ensamble, de mutua influencia, de trascendencia y, por ende, de responsabilidad y compromiso. Pero también, y sobre todo, porque significa la posibilidad de enfrentarse con los más temidos de todos, de todos los fantasmas. Quizás los únicos que nos asustan todavía más que el de la soledad, el fantasma del rechazo y el fantasma del abandono. Por miedo o por condicionamientos, lo cierto es que tenemos una creciente dificultad para encontrarnos con conocidos y desconocidos. El modelo de pareja o de familia perdurable es cada vez más la excepción en lugar de la regla. Las amistades y matrimonios de toda una vida han quedado, por lo menos, pasados de moda. Los encuentros ocasionales sin involucración y los intercambios sexuales descomprometidos son aceptados sin sorpresa y hasta recomendados por profesionales y legos como símbolo de una supuesta conducta más libre y evolucionada. El individualismo es presentado como el enemigo del pensamiento social, sobre todo por aquellos mezquinos que en el fondo desprecian las estructuras sociales o se aferran a ellas con una especie de fundamentalismo solidario que legisla lo que no sabe cómo enseñar. Las estadísticas son halagadoras. En nuestro país, en el quinquenio 1993-1998, hubo tantos divorcios como casamientos. Casi la mitad de los niños de las grandes ciudades vive en hogares donde está ausente uno de sus padres biológicos, cifra que seguramente irá en ascenso si, como se prevé, 2 de cada 3 nuevos matrimonios terminará en divorcio. Sí, terminará en divorcio. Y las estadísticas de patología individual no son menos inquietantes. Aumentos de índices de depresión en jóvenes y ancianos, crecimiento de las conductas de aislamiento, falta de oferta de grupos de encuentro y menos programas de actividades posibles para personas solas cada año. Con ayuda o sin ella, las relaciones de pareja son cada vez más conflictivas, las relaciones de padres e hijos cada vez más enfrentadas, las relaciones entre hermanos cada vez menos sólidas y la relación con nuestros colegas y compañeros de trabajo cada vez más competitiva. Al decir de Alan Froman, nuestras ciudades, con sus altísimos edificios y su enorme superpoblación, son el mayor caldo de cultivo para el aislamiento. No hay lugar más solitario que la ciudad de Nueva York, un día de semana a la hora pico, rodeado de 20 millones de seres que también están solos. Nosotros somos los responsables de resolver y cambiar esta situación. De cambiar esa situación para quienes nos siguen y para nosotros mismos. Pensar y repensar lo complejo de la relación entre dos o más individuos únicos, distintos y autodependientes que deciden construir un vínculo trascendente es el desafío de este camino. Quienes se animen a recorrerlo deberán estar preparados para soportar las acusaciones de aquellos que todavía no lo han recorrido y de los que nunca lo recorrerán, quienes los tildarán, en el mejor de los casos, de soñadores y sentimentales. Aprender a vivir en relación con otros es una tarea difícil,
se podrá decir artesanal, que requiere de técnicas delicadas y específicas que se deben adquirir y practicar antes de utilizarlas adecuadamente. Del mismo modo que un cirujano no puede operar después de haber aprobado cirugía. Un constructor requiere de entrenamiento antes de levantar un gran edificio y un chef debe practicar durante años para encontrar la mejor forma de cocinar su plato preferido. Y esto es, entre otras cosas, porque cada uno de nosotros es un gran enigma y por ende nuestras relaciones son un misterio, gracioso o dramático, pero siempre impredecible. Yo creo que hasta ahí le vamos a dejar. Yo creo que hasta aquí. Es la página 16. Hasta aquí le dejamos, a ver. ¿Qué opinan? ¡Cristi! Buenas noches, Cristi. Buenas noches, Bienvenida, qué gusto verla. gracias, igual, gusto saludarlos. Bienvenida, Gracias. pues bueno, a ver, empezamos un poquito haciendo ahí un pequeño resumen, pero a ver, me gustaría escuchar sus impresiones de lo poquito que leímos ahorita. No ha entrado en materia, en detalles, Jorge Bucay con este material, pero ¿qué les llega a ustedes con esta pequeña introducción? Que bueno, todavía nos falta poquito de esa introducción, pero me gustaría escucharlos. ¿Qué les llega? ¿Qué expectativas les trae con lo que acabamos de revisar ahorita? A ver, ¿quién dice yo? Y una por una, no se me abandonen. Al principio habla de que no vamos solos, ¿verdad? Que, o sea, que en este camino que llevamos, que en este camino que estamos recorriendo, yo lo asimilo a la vida. No vamos solos, nos encontramos con más personas, con más carruajes, o sea, que somos iguales, o sea, yo entiendo ahí como que somos iguales, iguales de finos, como esos carruajes, iguales de guapos, de adornados, de todo lo bonito. Entonces ahí asimilo yo que, pues que nunca nos sintamos solos nosotros, porque siempre va siempre alguien a nuestro lado. Cuando menos acordamos hay alguien a nuestro lado, que puede ser alguien cercano o puede ser simple y sencillamente otra persona con las mismas situaciones o la misma vida que nosotros. O que todos estamos viviendo más o menos igual, porque relacionado con lo que más adelante vas leyendo, todo lo que habla ahorita estos últimos capítulos también. Entonces yo lo relaciono a esto, que no vamos solos, que no nos sintamos solos, que todos valemos lo mismo, tenemos el mismo valor y tenemos las mismas cualidades. Eso es lo que hay más, se da más abajo, pero el que sigue o la que sigue da porque somos mujeres. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué más? Cristi ya está ahí Yo, desmuteada. A ver, este, bueno, no capté mucho, fíjate que a veces no capto tanto, pero en ese camino que sí entendí lo que dijo Magda, que se encuentra uno, otra persona y vamos juntos por el camino y pues ahí vamos acompañados a veces de esas personas y vamos encontrando ah, diferentes, se pudiera decir, puntos, porque hablaba de varios caminos, el camino del encuentro, que viene siendo de la autodependencia, el camino ay, de las lágrimas y de de la las felicidad. pérdidas, hablaba como de 5 caminos o 3, Ajá. no me acuerdo,
pero en esos sí es cierto, nos vamos topando con ese tipo de caminos, pero ¿cómo reaccionamos ante eso? Bueno, yo, ¿cómo reacciono ante todo eso que yo me estoy topando a través de ese camino que voy caminando? Y entendí algo que decía, padecemos una especie de subdesarrollo emocional porque a veces entendí que no queremos vivir, como que no queremos recorrer esos caminos. Ajá, Entonces, de evitarlo, nuestra mente trata de evitarlo. Y así yo lo sentí. ajá, Y me sentí identificada porque ahorita en este mes que pasó, que estuvo lleno de muchas situaciones para mí, de verdad a veces yo me rendía y lo que dice aquí, padecemos de una especie de subdesarrollo emocional. Emocionalmente, yo decía, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Si pasa sí, esto y esto, pero, o sea, yo estoy sola, no necesito de estas situaciones, pero es como querer evadir este camino que tengo que recorrer. ajá, Y como dijo Marta también, lo que entendió ella, que no vamos solos, siempre vamos a encontrar a alguien o voy a encontrar a alguien que me acompañe en ese camino. Entonces, ¿para qué pensar en situaciones negativas si podemos afrontarlo o puedo afrontarlo de una manera positiva y quizás hasta disfrutar de ir por ese camino y de encontrarme todas estas situaciones? Ese es mi comentario. muy bien. Gracias, Cristi. Tabita, Sagi. Pues muy ligado a lo que están hablando las chicas y a mí lo que me quedó como hasta lo no te dice, el encuentro es el descubrimiento del yo y del de nosotros. O sea, siento que el libro sí nos va a dar como que un jalón de greñas en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque dice, todo encuentro lleva responsabilidad y compromiso. Ajá, ajá, Entonces, lo que estaba diciendo Cristi, a veces no queremos tomar responsabilidad sobre nuestras propias condiciones de vida en las que estamos actualmente y aparte también el afrontar que dice el rechazo y el abandono, que es como con lo exacto. que traemos más latente muchas personas y que estamos como lo decían, ay, no me acuerdo, creo que sí es el libro pasado, que estamos heridos como enfermos, entonces nos estamos Ajá, tocando mutuamente y sí, pues nos estamos encontrando, pero ¿desde dónde? Desde dónde nos estamos viendo unos a los otros, ¿sabes? O sea, es como de, sí te veo, pero te voy a ver de esta forma bajo mis condiciones, a lo que hablábamos, a las ilusiones. Entonces, siento que va a ser como un despertar desde otra perspectiva que nos va a hacer crecer mucho mentalmente y emocionalmente también para superar cosas que se inició en el otro libro, pero que necesitamos como que el caminito, ¿no? Creo que por eso quería exacto. Omar seguir con este libro, porque ya veo el por qué, porque nos va a dar nuestros jalones de greñas. Por ahí va, por ahí va. Tabita, Sí, poquito. Tabita, ¿nos quiere compartir algo? No, pues ya lo dijeron todo, No, ya no, no, no. está resumido, está resumido todo. Nos falta su opinión. Pues pues es como menciona ahí, sí dice que puedes ir acompañado, pero yo alcancé a ver ahí que dice que, por ejemplo, en las horas picos que van la gente Ay, se nos va, Tabita, se nos va. en ese camino, no tengo bien internet, ok. Sí, de repente Aunque vaya se le mucha traba. gente por el camino, a veces vamos solos y no Ujú. nos sentimos acompañados, Ajá, ¿verdad? Entonces, es es como que tienes tu familia, tu pareja
y según están juntos, pero a la misma vez estás Solos. más solo que acompañado, Ujú. ¿verdad? Y a veces cuando estás solo, te sientes más acompañado que cuando estás con la gente, Ajá. ¿verdad? Entonces, o sea, yo alcancé a ver eso y digo, pues sí, a veces sí es cierto, ¿verdad? Que Ok. se sienta con la familia junta y pero cada quien en su teléfono y entonces es como estar solo. Sí, Mm. exactamente. Y ahorita con la tecnología Pues sí, nos porque no, juntamos y nadie platica nada, nadie ajá, nos dice nada, reunimos, todos pero están cada ahí quien en el, Bueno, ajá, sí, sí, en estás su solo. rollo. Ujú, Fíjense, cómo anteriormente hemos comentado, hemos ahí compartido que no es lo mismo estar solo que sentirse solo. ujú, ¿Sí? ¿Cuántas veces yo en lo particular, por ejemplo, yo vivo solo? Aquí donde estoy, pues no hay nadie, solo estoy yo, pero no me siento solo. Llego a mi casa y disfruto el estar solo, pero no vivo en soledad. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque pues, tengo un trabajo. Si deseo, hablábamos, como dices, Sagi, en el libro anterior, erradicamos la necesidad y hablamos desde el deseo. Si yo siento el deseo de compartir, de algo, decíamos también, si yo siento la necesidad de un abrazo, yo voy y ofrezco el abrazo, porque yo tengo ese deseo. En vez de verlo como una necesidad, tengo un anhelo, un deseo, algo quiero. Ah, ¿puedo acompañarme con alguien? Y entonces no estoy solo. Y voy y lo experimento y lo expreso y lo vivo y me acompaño. Y si de repente, como decían también ahí ustedes, si de repente quiero iniciar un camino o si voy a hacer algún mandado o algo, de repente es, oye, ¿sabes qué? Como que no me siento cómodo yendo solo. ¿Me acompañas? Ah, pues sí, vamos. Ya, y hacemos el camino un poquito más llevadero. Y es precisamente como empieza ahí el libro y Jorge Bucay a decirnos. Después de que yo reconozco que soy un ser autodependiente, que yo tengo todas las capacidades, que yo tengo todas las herramientas, que yo tengo absolutamente todo lo necesario para iniciar el viaje que desee iniciar, solo es cómo lo voy a utilizar. Y en el camino me voy a encontrar con gente que va con el mismo objetivo. Por eso dice ahí, ah, ¿vas para allá? ¿Para dónde? ¿Sabe? Pero para allá. Sí, pues vamos. ujú. O sea, órale, pues, ¿qué va a haber? Sabe, pero vamos, ¿no? Y como bien dice ahí, y es lo que me dio risa, porque no sé ustedes, pero por lo menos hablo desde mi experiencia. ¿Cuántas veces hemos estado en esta vida, que también parte de lo que mencionaba Cristi, queriendo iniciar un proyecto, queriendo tomar una decisión, que sabemos que esa decisión nos va a llevar hacia un camino, hacia un rumbo, pero se tiene el deseo, yo quiero ir para allá, yo quiero hacer esto, híjole, pero ¿qué me va a exigir? Me va a exigir ta. ¿Qué consecuencias puedo tener de esta? Ay, pero yo no quiero pasar por ahí, es que ese es un terreno bien pedregoso o hay muchas espinas, me voy a lastimar. Y entonces entra el miedo al rechazo, al abandono,
Primero estoy bien a gusto, no, pues sí, jaja, vení, vení. Y de repente, ya no está, ya se fue, ya se acabó. Y también cuántas veces es de que, ay, ya que se acabe, ya, ay, ya es eterno esto, ¿sí? Digo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente también es, ay, hay que hacer esto, pero ya nos hacemos como el chavo, sí lo hago. Aquí estaba riendo ahí. Y es el temor al rechazo, el temor al abandono, ¿qué va a decir el otro? Ese ocupante, ese, como el pasajero que va en el otro carruaje, ¿qué va a decir si no lo saludo? ¿Qué va a pensar si no le digo hola? ¿Sí me explico? Entonces, nos habla ahí el prólogo ahí, que no sé qué sea, el primer capítulo, que nos va a hablar del encuentro este libro que es El Camino del Encuentro, es el encuentro con uno mismo, el encuentro con el otro, el encuentro del sexo y el encuentro de, ¿qué otra cosa decía ahí? A ver, ¿quién se acuerda? De Dice la otra palabra, pérdida. la pérdida. No, ese es otro. Ese es el del otro Ay, libro. ah, De la pareja, del alma y del sexo. Entonces, híjole, yo decía, me gustaría que analizáramos este material, pero qué casualidad que vamos empezando a revisarlo a lo que nos va a decir Jorge Bucay, y qué casualidad que también en mi vida personal, también ahí a la vuelta de la esquina se vislumbran por ahí ciertos caminos que digo, ay, ¿cómo le hago para ir para allá? O sea, sí quiero ir para allá, pero voy a tener que hacer tal, 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 tal. Y si no funciona, pero no quieres las consecuencias. exacto. Y luego y si no funciona, y si es de balde, y como decías ahí, y si sufro, y si me lastiman, y si me tocan mis heridas, entonces va a estar bueno. Va a estar bueno Va a este, estar muy Va a bueno. estar este interesante. material, por Sí. eso, por algo yo se los quería recomendar. Así que, este, vamos, vamos a entrarle con ganas. Y bueno, ¿alguien quiere comentar algo más para irnos despidiendo? No, ya, mejor nos esperamos para las otras, ya, para chillar y para. Ay, no. Y yo, ay, no. Nadie Hay, quiere. A ver, Tabita. hay cada camino a donde tú quieres llegar lleva, lleva sus dificultades. Lleva sus retos, exacto. Entonces, solo es cuestión de que tome la decisión de llegar, comprometerme conmigo para llegar, y a veces es necesario firmar un contrato conmigo mismo Ok, para buen punto. entonces comprometerme a llegar a ese lugar. Ok, Porque si no lo hago, no voy a llegar a ningún lado, porque puedo darle largas, mejor mañana lo hago. O sea, hay una cosa que debo hacer cada día para llegar a ese lugar donde yo quiero estar. ajá, Pero si hoy digo, hoy no lo hago, mañana, y así me lo llevo, entonces, ¿cuándo voy a llegar? Nunca, ¿verdad? exacto. Entonces es algo que es importantísimo comprometerme conmigo mismo. Ok. Y si es Ahora, posible, firmar un papel, un documento. exacto. En acción.
Ahora, una pregunta para ustedes, antes de irnos. Si estoy vislumbrando ciertos retos, ¿cómo le hago para poderlos superar y animarme a tomar esa decisión? ¿Sí me explico? Sé que ese camino, que esa decisión que voy a tomar, implica ciertos retos, compromisos, ciertas acciones a tomar que generan, como decía Sagi, cierto temor, cierta incertidumbre, eh, detallitos ahí. ¿Cómo le hago para que no sea un impedimento para ese camino? Por ejemplo, Mm, ahorita como lo que decía Tabita es, mm, lo voy a poner como un ejemplo muy burdo. Ahora con el ejemplo de las fiestas, con la dieta, mucha gente va a empezar con dieta y ejercicio y lo dejan en febrero. Ajá, Aquí es empezar como con pequeños actos, o sea, tal cual, tengo un compromiso, como dice Tabita, tengo un compromiso, sí, a tal fecha me pongo como, em, ahora sí, que lo que realmente tengo que hacer, pero no todo el proceso se va a echar a perder si un día no lo hago completo. Por ejemplo, ahorita se me vino muy rápido lo de la dieta, es, ok, hoy no comí tan bien, pero cumplí con dar mi comida y no por fallar. O sea, es que siento más ahí que es como que el miedo a fallar lo que nos impide dar como ese paso, ¿no? Entonces, por eso digo que es haciendo las pequeñas acciones para animarnos a ver que sí podemos. Es como ir reprogramando la mente en decir, sabes que sí puedo, y no bloquearnos totalmente y abrumarnos con la meta grande. O sea, como ir haciendo pequeños retos chiquititos, misiones ajá, chiquititas para ajá, llegar al globo grandote. ajá. mm, Entonces, siento que va como por ahí parte de la respuesta a la pregunta que acabas de hacer, porque es algo que a mí también ahora en vacaciones me costó mucho trabajo y digo, ok, hice un compromiso conmigo misma y lo estoy entre cumpliendo y no, pero tampoco voy a, ahora sí, a sacrificarme y culparme y empezarme como a ir para abajo por algo que no hice. Si estoy cumpliendo, ahora sí que es la constancia. O sea, hacer algo en la meta, pero ser constante con lo que uno está deseando y con lo que a donde uno quiere llegar. Y siento mucho, sí es que es mucho el miedo y las ilusiones que todavía traemos que no sabemos Ajá. cómo desprendernos de ellas. El rechazo, las condiciones, o sea, todavía está latente. Aunque ya sabemos cómo es, la práctica es donde se nos medio enchueca el camino, así. Se Pero tambalea. es la constancia de, okey, no lo logré del todo, pero sé que puedo y ya lo he logrado, ya lo he sentido, ya lo he visto. Entonces, por ejemplo, ahora que dejé de la lectura, empecé El poder de la hora. Ok. Yo me había propuesto leer, compré, a Tabita le consta que compré un montón de libros y no los leía. Entonces dije: "Ahí tengo el material, no lo leo". Entonces dije: "Okey", y empecé con El poder de la hora. Entonces es como darle como mucha constancia al material que también hemos leído, y siento que es eso, como seguir nutriéndonos de muchas maneras y de ahora sí que los mini retitos con esa misma información para darnos la autoestima que necesitamos para afrontar las consecuencias y también los beneficios de lo que nos puede dar esa meta o ese sueño o lo mm, que deseamos. Ajá. Excelente. Empezar, Quiero yo comentar creo yo. que es, yo creo que es empezar con pequeñas acciones, porque no queremos hacer tal acción y llegar hasta el final en un 2x3. Van a ser Ajá. pequeñas acciones todos los días, y no estar con el, ay, a ver cómo me va, ay, pero si no lo logro, y no, tener fe y tener confianza en nosotros, poco a poquito, pero como dice Sagi, sea constante, constante, y no culparme tanto, pero sí, disciplinarme en lo que quiero llegar a hacer, en lo que sea, en lo que me haya propuesto.
Ok. Cristi, ¿quieres compartirnos algo? Hay un libro que se llama Hábitos Atómicos. Ajá. De esto habla, Sí, sí es, precisamente. exactamente. Sí, El hacer el 1% cada día, al final del año, hicimos grandes cosas, ajá, ¿verdad? Parecería muy pequeño ese 1%, pero si vamos constante, como ya lo comentaron las chicas, vamos a lograr nuestras metas al final de año. exactamente. Y fíjense, a mí me gustaría cerrar con esto, a complementar con lo que acaban de decir, que es absolutamente cierto. Ese gran meta, ese gran deseo, dividirlo, separarlo en pequeños pasos. ¿Por qué? Porque si yo me obsesiono con el objetivo final, empiezo a vivir en ansiedad. Y es que, y es que sí, y ay, esto y el otro y aquí. Entonces, si lo divido en pequeños pasos u objetivos, es más práctico poder erradicar esas dudas o esos temores. Mi pregunta era, ¿cómo erradico esas dudas y esos temores? Entre más chiquitos son, pues es más fácil. Entre más grande es, pues más complicado y más esfuerzo y más dedicación me va a exigir. Pero la pregunta va más enfocada es, ¿qué herramientas puedo utilizar? Decía el primer libro, el camino de la autodependencia, nos daba las herramientas y hablábamos de ese cuarto de herramientas. Ya lo tengo ahí, ya está, ya sé que las ilusiones, ya sé que los juicios, ya sé que la impecabilidad de las palabras, ya lo sé. Pero entonces, ¿cómo le hago para poderme zafar de esos? Y se los voy a recordar, porque lo hablábamos en las sesiones anteriores con el libro anterior. Cuestionar. Siempre que haya duda, siempre que haya incertidumbre, es cuestionar. A ver, si ya lo dividí en pequeños pasos, voy a hacer esto. Ok, quiero llegar a esto. Ay, güey, ¿qué hay que hacer? Pues uno, dos, tres y cuatro. Que a ver, primero, este. Pero es que si esto y si lo otro, y si la duda y si el requisito, a ver, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si sí? ¿Qué pasa si no? O sea, ¿qué me puede llevar? ¿Puedes con esto? No, pues sí puedo. O sea, pues no pasa nada. O sea, el cuestionar esas preguntas claves, el por qué, para qué, nos va a ayudar muchísimo a recobrar esa conciencia, esas vocecitas que de repente les digo que empieza a desarrollar a ver, ¿para qué quieres esto? ¿Para alimentar tu ego, para alimentar tu vanidad? O no, pues, entonces, si no se logra, ¿qué pasa? No, pues no pasa nada, lo vuelvo a intentar, aprendo cómo no hacerlo y lo vuelvo a intentar de otra forma. Entonces, y sueltas, y sueltas. Y al momento de soltar, decir, ok, voy a hacer esto, ya lo hice, ya. Vendrá el momento para el siguiente paso, ok, y lo doy. Y entonces, de esa forma, vayamos adquiriendo el hábito de cuestionar esas dudas e indecisiones que tenemos, o por lo menos a mí me ha pasado que de repente me cuestiono ay, como de repente les digo, ¿para qué me hago pendejo si ya sé por dónde va? Está bien, puedes hacerte pendejo y puedes actuar. ¿Qué decides? Lo que decidas está bien. ¿Sabes qué? Decido hacerme pendejo. Órale, y ya no hay culpa. Y ya no hay remordimiento porque yo tomé la decisión y porque estuvo cuestionada y porque estuvo, ok. Y si me empiezo, ay, pero es que, ey, a ver, tú decidiste. Y ese diálogo interno entre la conciencia
y el ego y todo eso, entre más aprendamos a observarlo, esos pensamientos que van pasando, créanme que se vuelve bien divertido, se vuelve bien divertido y nos da más herramientas todavía para seguirlo aplicando y empezar a tomar decisiones un poco más concretas. Consciente. ¿Sale? Vamos a despedir aquí la transmisión, que tenemos miles de millones de personas que nos están siguiendo. Así es. Así que Así vamos, es. vamos a agradecerles y nos vemos la próxima semana. Miren, exactamente, diré, 1 hora 5 minutos de la transmisión. Así que ahí andamos, ahí andamos. Nos vemos la próxima semana con mucha telita de qué cortar. Así que aquí nos vemos, CDCH, Facebook, YouTube, y vamos para adelante. Pasen bonita noche, Facebook. Hasta luego, bye.